Mis apreciados hermanos, espero que hayan tenido una linda noche y gracias damos a Dios por este nuevo amanecer. Hoy es nuestro cuarto tema sobre esta pequeña serie que he llamado 5 acciones para crecer en nuestra vida espiritual. Yo pienso que la mayoría de nosotros hemos sido testigos y que en nuestra iglesia hemos visto muchos hermanos que caminaron en las sendas de Dios, que fueron fieles incluso hasta líderes y dirigentes de la iglesia, y que hoy no los tenemos con nosotros. Tristemente se han alejado, se han apartado, como digo yo, se han cansado de la fe. Esta es una situación que nos afecta humanamente. Por eso hoy vamos a hablar sobre la perseverancia en los caminos del Señor. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por un nuevo día, un nuevo amanecer, por bendecirnos durante la noche. Queremos ponernos en tus manos de misericordia y de amor. Que el Espíritu Santo pueda guiarnos en todas las actividades de hoy. Y ponemos esta meditación en tus manos, Señor, que pueda ayudarnos a mantenernos fieles y perseverantes en tus caminos, hasta que Cristo venga en gloria. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la perseverancia? Bueno, hay varias definiciones, pero hay una que me gusta, es cortita y muy al punto. Dice, perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos objetivos que nos proponemos. Creo que como cristianos debemos fijarnos objetivos en nuestra vida, que es la vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero para ello necesitamos perseverar en este camino de salvación. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, capítulo 6 de Efesios, nos dice lo siguiente, en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Esto nos deja ver, hermanos, que la lucha que nosotros como cristianos libramos cada día es una lucha contra poderosos ángeles, contra el enemigo, contra esas huestes de maldad. La palabra nos dice que cuando hubo la rebelión en el cielo, el diablo arrastró la tercera parte de las estrellas, que se interpreta que son los ángeles que lo siguieron, que atendieron su engaño, sus artimañas, y que hoy se convierten en demonios. Y esos demonios están actuando, no los vemos, pero están actuando, están tratando de dañarnos, tratando de desanimarnos, poniendo situaciones adversas en nuestra vida para desanimarnos en los caminos de Dios. Por eso el apóstol también nos anima y dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y nos señala varias cosas allí en Efesios 6 que corresponden a la armadura de Dios. Lo hace en un símil con una armadura de un soldado romano, pero realmente se trata de una armadura espiritual. Empieza diciendo que debemos permanecer firmes en la verdad. Esa verdad que está en la palabra de Dios, que hemos aceptado y que necesitamos seguir creciendo en ella, que podamos mantenernos firmes
ser firmes requiere perseverancia. Así que el primer paso es firmes en la verdad de la palabra de Dios, vestidos con la justicia de Cristo. La única justicia que nos capacita o nos da la seguridad de la salvación es la justicia de Cristo Jesús. Por eso, por fe, recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador. El punto 3 dice, preparados para compartir el Evangelio, calzados los pies con el apresto del Evangelio, listos para testificar de este Evangelio que hemos aceptado en nuestra vida, Cristo, que es el Evangelio. El cuarto elemento de la armadura es el escudo de la fe. Como hablábamos en días anteriores, todo nuestro caminar como seres humanos tiene que estar fundamentado o está fundamentado en la fe, en creer en Dios, en creerle a Dios y creer en Jesucristo. Quinto elemento de esta armadura, tener la convicción de la salvación. Hermanos, esto es muy importante. Alguien que no tenga esa convicción de que es salvo por la gracia de Jesucristo es presa fácil del enemigo. Tenemos que fortalecer esta convicción de que somos salvos solo por la gracia de Jesús y que Jesús puede hacer en nosotros ese cambio, esa restauración y darnos ese poder para vencer en todos estos momentos duros que nos puede tocar en esta tierra. El sexto elemento es la espada del Espíritu Santo. Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo, así que tenemos que sustentarnos en la palabra de Dios una vez más, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el último elemento es tan importante que dice, orando en todo tiempo. Necesitamos tomar tiempo para comunicarnos con Dios todos los días y con una actitud permanente de esa relación con Dios. Si nos vestimos con la armadura de Dios, entonces se nos da la promesa de la victoria frente a las huestes de maldad. Podemos vencerlos, no con nuestras fuerzas, sino con la presencia, el poder de Dios y con todos estos elementos que conforman la vestidura para el cristiano. Pero quiero decirles, hermanos, que tenemos dos enemigos en nuestra vida como cristianos. Esas huestes de maldad, esos ángeles caídos, dirigidos, incitados por el mismo Satanás, para que nos dañen, para que nos pongan tentaciones y trampas en la vida. Pero tenemos la otra parte, que es nuestra parte interior. Dice el libro de Santiago. El libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 14, los versículos 14 y 15. Vamos a leer desde el 13. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Verso 14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, nos lleva a la muerte. Es una versión, voy a buscarlo en la versión, es una versión que tengo por acá de la Biblia, pero vamos a buscarlo en la Reina Valera, que normalmente es la que utilizamos. Santiago 1, porque aquí lo dice tal vez un poco más claro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno
es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta es la palabra que quería exaltar, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza carnal, hay algo que se llama concupiscencia. Y que concupiscencia, como lo vimos en la otra versión, son los deseos de la carne, de nuestra naturaleza caída. Eh, Son esos deseos de placeres, dice que la concupiscencia, dice una definición, es el apetito desordenado de placeres deshonestos. O sea, son las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Todo lo que no sea de agrado para Dios está en nosotros. Así que tenemos, hermanos, dos poderosas fuerzas con las que tenemos que luchar constantemente. Una es esa poderosa fuerza externa de ángeles demoníacos que están acechando contra nosotros porque quieren destruir el pueblo de Dios. Y la otra son nuestras propias inclinaciones pecaminosas. Son dos cosas diferentes y tenemos que luchar y perseverar para vencer en esos dos ámbitos. Qué bueno que contamos con el poder, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Efesios 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo podemos ser victoriosos, pero tenemos que perseverar y entregarnos a Él. Romanos 8, capítulo 8, perdón, y versículo número 37 nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de nuestro Padre Celestial y de nuestro Mesías Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes también 7 maravillosas promesas para el que persevera. Las encontramos en los capítulos 1 y 2 del libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias. Notemos qué interesante lo que dicen este mensaje y esta bendición para los que vencieren. En Efeso dice, en el mensaje de la iglesia de Efeso dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. No voy a hacer comentarios porque se nos hace un poco largo, solo quiero mencionarlos para que los tomemos en cuenta. En el mensaje a la iglesia de Esmirna dice: al que venciere, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo: al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. En Tiatira, a la iglesia de Tiatira: al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. En el mensaje a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. A la iglesia de Filadelfia, el Espíritu dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y en el mensaje a la Odisea, que es el tiempo que representa nuestra iglesia actual, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Gloria a Dios, hermanos. Qué maravillosas promesas. Pero estas promesas están dadas ¿para quiénes? Para el que venza, para el que venciere. Y para vencer, hermanos queridos, se necesita perseverancia. Yo no creo que alguien pueda vencer en esta batalla espiritual contra estas dos fuerzas, la interna y la externa. No podemos ser vencedores
si no perseveramos con decisión en los caminos de nuestro Dios. Y tenemos que perseverar en todos esos 7 aspectos que nos reveló Pablo, la armadura de Dios en nuestra vida. Solo si caminamos así, somos vencedores y podemos estar esperando con seguridad y con gozo la venida de Cristo Jesús. Realmente, mis apreciados hermanos, vale todo el esfuerzo que hagamos para permanecer en los caminos de nuestro Padre Celestial. Por la sangre y por los méritos de Cristo, nuestra recompensa eterna está más que garantizada. Marcos capítulo 13, versículo 13. Termino con este texto. Dice lo siguiente. Notemos lo que dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vienen momentos duros para la iglesia. Vienen momentos difíciles para nosotros, hermanos, como pueblo de Dios. Pero dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Podemos notar ahí este mensaje. Perseverar hasta el fin, luchar hasta el fin, para que finalmente seamos vencedores, no por nuestras fuerzas, sino por ese poder que Cristo pone en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espero, hermanos queridos, que todos tengamos esta actitud de perseverancia, mantenernos en los caminos de nuestro Dios, aunque el mundo esté como está en este momento, en un mundo tan revuelto, con tanta violencia. Hay, como les digo, en las redes sociales hay gente que está luchando contra Dios, contra sus mandamientos, contra el santo sábado. Vienen situaciones difíciles para nosotros como pueblo de Dios. Perseveremos en la doctrina, en la palabra, con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Que así pueda ser, hermanos, que Jesús nos ayude y nos dirija para mantenernos fieles y firmes. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por las instrucciones de tu palabra. Gracias porque nos advierte que vendrán momentos difíciles. Porque nos advierte que tenemos una guerra contra huestes de maldad, pero también una guerra contra nuestras propias inclinaciones de la carne. Danos ese poder para ser vencedores y ayúdanos a ser perseverantes en tus caminos y muy pronto ver a nuestro glorioso Salvador venir en las nubes de los cielos. Bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes esta mañana en sus labores, en sus actividades, en sus planes de este día, que cada uno podamos recibir de tu gracia, de tu amor, de tu presencia, de tu guía para nuestro desempeño de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.